Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Buenas profe, yo tardes, sí, ya. Perfecto. ¿Cómo andan? Vamos a esperar un segundito que quiero ver la pantalla. Hola Alicia, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, muy bien, gracias Leila, muy bien. Vamos a aprovechar, vamos a finalizar lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, que habíamos visto consignación judicial y quería terminar de darles consignación extrajudicial y después vamos a entrar a ver caso fortuito, que los dos son temas muy, muy interesantes. Vamos a redondear hoy la consignación. Recuerdan que vimos la clase pasada que hablábamos del instrumento procesal y jurídico que nos da el Código Civil y Comercial, en el cual consiste la consignación judicial, elemento por el cual el deudor, ante determinadas circunstancias, que las vimos la semana pasada, puede utilizar esta herramienta para para efectuar el pago, por ejemplo, cuando el acreedor no lo recibe, por voluntad propia, o no puede ser hallado el acreedor, o el título respecto del cual radica el objeto del pago, el deudor tiene razonables dudas respecto de su legalidad y veracidad, etcétera. Una serie de situaciones en las cuales el código, a partir del artículo 904, habilita la posibilidad de que se realice el pago por consignación. Habíamos visto la semana pasada que no solamente lo puede hacer el deudor, sino que también lo puede hacer todo aquel que revista la calidad de solvens. ¿Quién es solvens? Aquel sujeto que posee jus solvendi, y dentro de ese grupo no tenemos solamente al deudor, sino que además del deudor también tenemos a aquellos terceros que son terceros interesados y que justamente poseen jus solvendi porque también se les permite pagar para no sufrir un perjuicio en su propio patrimonio. De manera tal que este pago por consignación es una herramienta sumamente conveniente y útil cuando el deudor quiere liberarse de la obligación o cuando el tercero interesado también quiere que se produzca el pago y que tenga efectos cancelatorios, de manera tal de evitarle a ese tercero sufrir un perjuicio en su propio patrimonio. De lo que les voy a hablar hoy, de lo que vamos a hablar hoy, va a ser de la consignación extrajudicial. La consignación extrajudicial es una figura que no estaba en el Código Civil anterior, que fue incorporada en el Código Civil y Comercial, y en realidad puede llegar a ser una figura que tal vez no sea sumamente utilizada, pero sí es interesante que haya quedado incorporada como un instrumento que puede utilizar el deudor en determinadas circunstancias. Este instituto nuevo, podríamos decir, en el código, ahora quedó legislado en los artículos 910 a 913. Es fundamental señalar una gran, diríamos, diferencia, o por lo menos una particularidad que tiene la consignación extrajudicial y que la distingue de la consignación judicial, y es la siguiente. La consignación extrajudicial solamente puede ser realizada por el deudor cuando su obligación consiste en una obligación de dar sumas de dinero. ¿De acuerdo? O sea, solamente el deudor puede utilizar la vía de la consignación extrajudicial cuando el objeto de su obligación
sea, cuando la obligación que él tiene que cumplir consiste en una obligación que tiene por objeto dar sumas de dinero. Por lo tanto, cuando tenemos una obligación de dar una cosa cierta, u otro tipo de obligación, no podemos aplicar esta figura de la consignación extrajudicial. Y cuando veamos en qué consiste la consignación extrajudicial, ustedes se van a dar cuenta que es razonable que esto sea así, o que tiene, digamos, una cierta lógica que esto funcione así. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta figura de la consignación extrajudicial se realiza a través, o sea, interviene un actor nuevo hasta ahora, que es el escribano. O sea, el código especialmente, puntualmente, ha determinado que esta posibilidad de pagar por consignación extrajudicialmente se realiza a través de un escribano de registro, o sea, una escribanía. ¿Y entonces en qué consiste? Lo que puede elegir hacer el deudor es, en vez de iniciar un juicio de consignación, por lo tanto es judicial, utilizando los artículos 904, 909, que son los que vimos la semana pasada, puede optar por aplicar el camino de la consignación extrajudicial y hacer un depósito en una escribanía ante un escribano. Y es por eso que solamente puede utilizarse cuando se trata de cumplir una obligación de dar sumas de dinero, porque va a ser el depósito de una determinada suma de dinero en la escribanía. Imagínense que si lo que tiene que entregar el deudor es 50 cajones de manzana, no lo puede eso aplicar depositándolo en una escribanía. Tampoco si tiene que entregar 50 o 100 tapados o carteras, o sea, productos que en realidad no se materializan en una suma de dinero, sino que consisten en otro tipo de obligaciones. Es por eso que, como primera aclaración, la consignación extrajudicial aplica para este supuesto nada más. Y lo dice el artículo. Dice, el deudor de una suma de dinero, lo dice el 910, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. Ahora bien, imaginemos que nuestro deudor, en vez de iniciar un juicio, no quiere ir por la vía judicial, teniendo que iniciar un proceso judicial, con todo lo que implica, y entonces prefiere, su deuda es de dar suma de dinero, prefiere utilizar la vía extrajudicial. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Bueno, en la práctica lo primero que va a tener que hacer es contactar a un escribano de su confianza para justamente encomendarle esta tarea, o sea, la de recibir el depósito. Si la escribanía le acepta la encomienda, entonces ahí comenzamos a aplicar lo que está en el artículo 910, incisos A y B, que nos plantea lo siguiente. En primer lugar, deudor va a tener que notificarle previamente al acreedor de manera fehaciente. Fehaciente significa que después efectivamente pueda ser acreditado que se hizo la notificación y que fue recepticia, que la recibió el acreedor. Le va a tener que notificar de esa manera, fehacientemente, el día, la hora y el lugar en que va a ser realizado el depósito. Entonces, primer aspecto, yo deudor me contacto con una escribanía, digo, necesito hacer esta consignación extrajudicial, necesito por ende hacer este depósito, seguramente va a ser la escribanía la que me va a decir día y hora en la que me va a recibir el depósito. Entonces, antes de realizar el depósito, va a haber que notificarle al acreedor, una manera fehaciente y no demasiado cara, es a través de una carta documento, es fehaciente porque puede ser después debidamente probado que se envió, y también porque es recepticia, porque una vez que la recibe el acreedor, tengo una constancia de esa recepción. Le tengo que enviar esta carta documento, notificándole que en virtud de la obligación tal, y lo más, diríamos, indicada, circunstanciadamente posible de qué obligación se trata, le notifico, le comunico que el día 5 de mayo
del 2020, a las 10 horas, se efectuará el depósito de la suma correspondiente al pago del capital con más intereses, si es que los hubiere, de la precitada obligación, en la sede de la escribanía tal, cita en calle X, número tanto, de la ciudad de Mar del Plata. Esto es importante porque no nos olvidemos que acá lo que queremos hacer es liberarnos de la obligación y estamos utilizando un instrumento que es extrajudicial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cumplir con este inciso A, que es anoticiarlo, informarle fehacientemente del lugar, día y hora en que voy a hacer el depósito. El acreedor tiene dos posibilidades: concurrir el día del depósito, lo cual sería muy positivo porque seguramente aceleramos los pasos que después les voy a explicar, o no concurrir. Ahora, si el acreedor no concurre, esto no impide, no imposibilita la consignación extrajudicial. ¿Por qué? Porque yo, deudora, efectúo el depósito y el escribano me va a recibir ese depósito. ¿Sí? Ahora, una vez que hago ese depósito, dice el 910, inciso B, dice, este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. O sea, primero, por el inciso A, noticiamos al acreedor de la fecha, hora y lugar en que se va a hacer el depósito. Llega la fecha del depósito, realizo yo, deudor, el depósito en la escribanía, el escribano me recibe ese depósito, y ahí sí es tarea, gestión del escribano, y el acreedor no vino, es tarea del escribano hacerle una nueva notificación, poniéndolo en conocimiento que la señora Raquel Pioletti en el día tal efectuó el depósito en la sede de la escribanía de la suma de tantos pesos, en calidad de, o en concepto de, cancelación de la obligación tal, y si quiere, y si el escribano, por supuesto, es detallista, lo plantea, en concepto de capital e intereses, devengados desde tal fecha hasta tal fecha. Sin atención con esto. Si el escribano realiza la notificación, perfecto, vamos a ver qué pasos nos siguen en los artículos siguientes. Pero si la notificación esta de la que les estoy hablando no se puede realizar o da resultado negativo, esto es muy importante, si es imposible realizar esta notificación, la consignación extrajudicial no se puede consumar, no puede continuar. ¿Qué va a ocurrir? El escribano le va a comunicar al deudor que no pudo hacer efectiva la notificación, le va a tener que devolver el dinero depositado, ¿sí? Y, detalle, el escribano obviamente le va a cobrar sus honorarios al deudor, que fue el que le pidió la gestión. Y esta es una de las razones por las cuales les podría decir, salvo algún caso puntual donde realmente le resulte muy trascendente al deudor cancelar con celeridad y tenga la certeza de que va a poder notificarle al acreedor, salvo estos casos, esto desestimula un poco la consignación extrajudicial. ¿Por qué? Porque si yo, deudora, quiero hacer una consignación extrajudicial y no tengo certeza de poder localizar al acreedor, lo notifico de que se va a realizar el depósito y no viene a la fecha del depósito, pero después el escribano hace la notificación y tampoco lo logra localizar, o no lo puede notificar, que en realidad es como dice el artículo, lo único que voy a lograr es seguir generando gastos, porque ahora, además de no estar todavía liberada, generé una obligación nueva, que es que le toque pagar los honorarios al escribano, y el escribano me los va a cobrar. No es que va a esperar que yo le pague al acreedor para cobrarme los honorarios. El escribano cobra y posiblemente cobre por adelantado, pero quiero decir, ya genero una obligación nueva devenida de esta obligación que quiero cancelar. Entonces eso un poco es como que
no estimula la utilización de esta herramienta. Ahora bien, imaginemos, seamos positivos, imaginemos que el escribano logró, como dice acá, notificarle al acreedor de que Raquel Pioletti hizo el depósito en la escribanía. Bien, si eso ocurre, que lo tiene que hacer el escribano dentro de las 48 horas hábiles de haber recibido el dinero en la escribanía. O sea, no puede estar el dinero un mes sin que el escribano haya, o escribana, haya realizado la notificación. O sea, esto pretende ser rápido, ¿no? Tener celeridad. Imaginemos que lo logra notificar. En ese supuesto, ¿qué va a pasar? Ahí nos vamos al artículo 9.11. Esto está todo codificado. Dice, una vez notificado del depósito, dentro del 5.º día hábil de notificado, o sea, los 5 días de haber recibido el acreedor la carta documento, por ejemplo, que le notifica que en la escribanía X se recibió este depósito, tiene 3 alternativas. La primera alternativa que tiene es aceptar el procedimiento, el acreedor acepta esta consignación extrajudicial, retira el depósito, ¿sí? O sea, acepta y retira, pasa por la escribanía y retira el dinero. ¿Bien? En ese supuesto, el deudor, dice acá, estando a cargo del deudor, el pago de los gastos y honorarios del escribano. La solución es la que nos imaginábamos desde el artículo anterior, o sea, queda a cargo del deudor el pago de los honorarios del escribano. La doctrina critica un poco esta solución, y es razonable la crítica que se realiza. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo, deudora, tuve que iniciar una consignación, por ejemplo, porque mi acreedor, utilizando el inciso, cualquiera de los 3 del 904, porque el acreedor fue constituido en mora, no me quiso recibir el pago, ¿sí? Y me puso a mí en la situación de tener que buscar un instrumento para poder pagar, para poder liberarme. Entonces la doctrina dice, no parece muy justo ni equitativo que tenga que ser el deudor el que cargue con los gastos que genera la consignación cuando fue, llamémosle, por culpa del acreedor, que yo no haya podido pagar antes. O sea, es una solución, ¿se entiende? Si no, lo vuelvo a explicar. Lo paso en limpio de nuevo. El artículo lo que me dice es que el acreedor puede aceptar el procedimiento y retirar el depósito. Recibió la carta documento en la que la escribanía X le dijo, le informo que tengo en mi escribanía la suma de tantos pesos, 10.000 pesos, en concepto de la cancelación de la obligación tal que hizo Raquel Pioletti. No se lo va a decir así, pero le digo, venga a retirarlo. Bueno. Y va el acreedor. Va a la escribanía, le van a hacer firmar un recibo, pero acepta el procedimiento y retira el dinero. ¿Quién paga los honorarios de esa escribanía? Gracias, de Luz. ¿Quién paga los honorarios de esa escribanía? El deudor. O sea, en este caso, Raquel Pioletti. Sin embargo, el que dio lugar a la consignación fue el acreedor que no me había aceptado el pago antes. Por eso es que la doctrina dice, bueno, es entendible que esto esté legislado así, pero no parece demasiado justo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el argumento que enarbolan aquellos que, diríamos, justifican el por qué quedó resuelto así en el código? También es razonable porque es más pragmático. El argumento es, lo tiene que pagar el deudor, el costo del honorario del escribano, porque en realidad, si el acreedor fuese el que tiene que pagarle al escribano, el acreedor no pisa nunca la escribanía. En general, como regla, o sea, si el acreedor que no quiso recibir el pago con anterioridad
ahora para poder retirarlo tiene que pagar de su bolsillo un gasto que él no generó. ¿Por qué? Porque también es cierto que el deudor podría haber ido por la vía de la consignación judicial. Aunque ya sabemos que si perdía la consignación judicial el acreedor, las costas van a ser a su cargo, o sea que en definitiva gastos va a tener, tendría. Este inciso A es controversial. Y la verdad es que hay razones para que pueda ser controvertido. Ahora, ¿qué otra alternativa tiene el acreedor? La B, que es rechaza el procedimiento, o sea, no está de acuerdo con la consignación extrajudicial, no la comparte, pero retira el depósito. Atención, rechaza el procedimiento, pero retira el depósito, en cuyo caso sí tiene que pagar los gastos y honorarios del escribano. Y ustedes me dicen, ¿y esto en qué consiste? ¿Cómo puede rechazar el procedimiento y retirar el depósito a la vez? O sea, es como confuso. En este supuesto, lo que se entiende es lo siguiente. El acreedor rechaza el procedimiento porque no está de acuerdo con que corresponda o con que proceda un pago por consignación. Por ejemplo, él lo que puede decir es, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no estuve en mora. Yo no comparto, impugno la idea de que estoy en mora. Pero retiro el depósito. ¿Y qué implica este retiro del depósito? Lo que implica es que lo tomo, yo acreedor, ahora acuérdense, me pongo del lado del acreedor, digo, rechazo el procedimiento porque no estoy en mora. Mire, señor escribano, yo en mora no estoy. Pero retiro el depósito porque tomo este depósito como un pago a cuenta. Después hacemos bien la liquidación y vemos en cuánto es lo que se me debe. Pero yo este depósito lo retiro y lo tomo como pago a cuenta, de mayor cantidad. Y para usted, señor escribano, dejarlo liberado porque ha hecho una gestión, por ley, porque lo dice el 911, inciso B, le pago los gastos y honorarios suyos. Esa es una alternativa. Va a depender siempre esto de las circunstancias del caso. Va a depender de la obligación, de la cuantía de la obligación, porque cada caso es distinto y, por ejemplo, el acreedor puede hacer el análisis y decir, bueno, si yo de esta obligación, lo que está acá depositado sería el 80% de lo que yo creo que se me debe, y yo no estoy de acuerdo con que esté en mora, realmente lo puedo discutir esto de que realmente estoy en mora, me puede convenir tal vez rechazar el procedimiento pero retirar el dinero, porque el tiempo es dinero, y el tiempo en el que demora, por ejemplo, hacer una consignación judicial, discutir lo que se debe, etcétera, etcétera, se puede extender muchísimo más y posiblemente esto me puede dar lugar a acordar con el deudor el pago de la diferencia y ya libere al escribano que cobró por su trabajo. Es una alternativa. Y la tercera alternativa, que diríamos es la más radical, es que el acreedor puede rechazar el procedimiento y el depósito, o sea, rechazo todo, o voy a la escribanía o mando una notificación a la escribanía donde digo, rechazo la consignación porque es improcedente y en consecuencia también rechazo ese depósito, no voy a cobrar nada. O tengo otro camino, que es quedarme en silencio, como dice acá el código, dice rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse. No me expido, no digo nada al respecto, ni tanto respecto de la consignación, ni respecto del depósito del dinero en sí mismo. No digo nada, guardo silencio. En ese supuesto entonces, ¿cómo queda la cuestión? Dice, en ambos casos, ¿qué va a pasar? O sea, escribano comunicó al acreedor que estaba este dinero para retirar en consignación, y el acreedor dice, informa, rechazo la consignación, el trámite en sí mismo, y también rechazo ir a retirar el dinero. O dejo pasar los 5 días que me da acá el código,
para que yo me expida dentro del 5º día hábil de notificado y me guarde silencio. En ambos casos, el escribano lo que va a hacer es comunicarle esto, el cuadro de situación, ¿a quién? ¿A quién les parece que le va a comunicar? Al deudor. Al deudor, exacto. Le comunica al deudor. ¿Y esto para qué? Esto porque a partir de esta situación, el deudor, lo que le queda, ya no le quedan muchas cartas por jugar. Lo que puede hacer, lo que debería hacer es ir a la escribanía, retirar el depósito, o sea, vuelve a sus manos el dinero que él en su momento depositó, ¿sí? Y obviamente va a tener que pagarle, no lo dice el artículo, pero se los digo yo porque es la vida misma, va a tener que pagarle al escribano los honorarios y gastos incurridos. ¿Y qué le queda al deudor? Ya probó con la consignación extrajudicial y no prosperó. Y el acreedor o la rechazó como vía o no dijo nada. Entonces ahora lo que tiene que hacer es, le queda un solo camino, que es iniciar una consignación judicial. O sea, se van a encontrar con que en este supuesto puede pasar el deudor del camino de la extrajudicial a tener después que iniciar una consignación judicial. Esto también en cierta medida, la vía ideal es acá me pregunta un compañero si el acreedor le rechaza por carta documento. Es la vía ideal, la vía aconsejable. Hacerlo por carta documento o hacerlo siempre por un medio fehaciente. No es el único la carta documento, hay otros medios que también son fehacientes. Lo que ocurre es que, por eso generalmente uno como profesor habla de la carta documento, lo que ocurre es que la carta documento en términos de costos es la más accesible. O sea, puedo hacer un acta notarial rechazando, pero me va a salir 5 veces más un costo. Motivo por el cual lo ideal es utilizar una carta documento porque es un medio fehaciente y económicamente accesible para las personas. Entonces, sí, respondiendo a esa pregunta, es conveniente y realmente necesario utilizar una vía fehaciente y entre ellas esa la carta documento. Atención, Luciano, puede ocurrir que no diga nada, que no la rechace, que se mantenga en silencio, como dice acá el inciso, o no expedirse, dice el inciso. En ese caso, la escribanía va a tener que dejar pasar ¿cuántos? Los 5 días hábiles que dice el inicio del 9-11. Esto, y acá voy a algo que comenta acá Pablo, dice, sería estéril actuar extrajudicial. Bueno, yo lo que les iba a decir es, estas son las situaciones que desalientan un poco la utilización de este instrumento. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo intento una consignación extrajudicial, y el acreedor me la rechaza o se mantiene en silencio, tengo sí o sí que acudir a la vía de la consignación judicial, para lo cual he perdido tiempo y he perdido dinero, porque he tenido que gastar aquello que corresponda a los costos honorarios del escribano y los gastos, que entre esos gastos lo que va a estar va a ser seguramente la primer carta documento de notificación al acreedor, la del inciso A del 910, y la segunda carta documento del inciso B, una vez hecho el depósito, en la notificación que hace el escribano en relación a que ya está el dinero depositado, entonces puede venir a retirarlo a la escribanía. Entonces ya esos gastos y esos honorarios los tuvo que cargar el deudor. Y después de eso, ante el fracaso de esa consignación extrajudicial, tiene que iniciar una consignación judicial, también con ciertos gastos, bono ley y anticipo previsional del abogado que sí o sí tiene que firmar la demanda por consignación, y la tasa de justicia correspondiente. Entonces,
en ciertos casos desalienta en realidad a la utilización de la consignación extrajudicial. Un segundito, Pablo, que creo que tenía una pregunta más de una alumna. Dice, ¿rechaza también pasado el plazo? Pregunta Agustina. En realidad el plazo, atención, es un plazo que podría jugar como un plazo que caduca, porque lo cierto es que el escribano no puede esperar sine die indeterminadamente respecto de cuál va a ser la decisión que adopte el acreedor. Por lo tanto, el rechazo, el que vale es dentro de los 5 días, salvo que se pueda dar este rechazo dentro de un plazo cercano al vencimiento de esos 5 días, pero no de manera indeterminada y efectuar un rechazo a los 2, 3, 4 meses, porque en realidad es obligación profesional del escribano informarle al deudor para que el deudor retire el dinero depositado en su escribanía de manera tal de poder después el deudor continuar con la consignación judicial y obviamente la escribanía quedar liberada de responsabilidad para no tener dinero depositado en nombre o bajo responsabilidad de la escribanía cuando ya ha pasado el objetivo, que ha sido tratar de consignar extrajudicialmente. Sí, Pablo, ahora sí. Por lo que leo, el código abrió el juego a los escribanos. La única razón que yo diría es, tengo un vencimiento, hoy viernes no doy con mi acreedor, lo quiero pagar porque los intereses, si no mañana se me explotan, lo deposito, no llego al juzgado, lo deposito. Después el acreedor lo rechaza. El plazo ese juega a mi favor, que yo lo deposité, por más que vos no lo rechaces y me obligue a ir a la forma judicial, digamos, ¿tiene alguna ganancia? Pues no le encuentro el sentido, digamos. Si la ganancia es, gané tiempo, aunque me salga a la costa del escribano, porque me vencía, no estamos hablando de 10.000 pesos, tenía que pagar 3 millones de pesos, con un interés terrible. No di con el tipo, lo deposito y me aseguro de no pagar esos intereses, o estoy muy fuera de foco, doctora. No. Atención con una cosa, es importante tenerlo en claro. Para que proceda la consignación, tanto la judicial como la extrajudicial, yo tengo que contar con un presupuesto previo, que es que tengo que tener constituido en mora ¿a quién? Al acreedor. Nunca hay que olvidar que para que proceda esta consignación, el que tiene que estar en mora es el acreedor. Por eso digo, el viernes le tenía que pagar y el tipo no me contesta, no me dice dónde está. Por ejemplo, y si no pago, o el jueves, y si no pago el viernes ya me corren intereses. ¿Me serviría así ir al escribano? Porque son las 3:30 de la tarde y no doy con el cristiano este. El punto es que tengo que tener certeza de que, por ejemplo, conforme el inciso A, lo he dejado constituido en mora al acreedor. O conforme el inciso B, tengo un acreedor cuya persona me presenta incertidumbre. O el inciso C, no puedo realizar un pago seguro y válido por una causa que no me es imputable a mí. Ese caso podría ser hecho ingentes gestiones para poder localizar al acreedor y no lo puedo localizar. Siempre que se trate de una obligación de dar sumas de dinero, porque solo me sirve para ese tipo de obligación, tal vez en una de esas características podría tal vez tenerlo en cuenta. Ahora bien, tengo que hacer un análisis de conveniencia. ¿Por qué? Porque si yo inicio una consignación extrajudicial, y más si es por un monto importante, voy a tener que pagar un honorario interesante a la escribanía interviniente. Que también, si inicio una consignación judicial, iniciar la consignación judicial es algo que en términos, diríamos, de trámite, no es algo complejo. Es interponer una demanda no muy complicada, pagar la tasa de justicia y efectuar el depósito de ese dinero donde, por ejemplo, si es en la provincia de Buenos Aires,
en la cuenta del Banco Provincia, sucursal tribunales, que ahora los juzgados la abren automáticamente. O sea, y más ahora con la virtualidad, todos esos procesos se han mejorado, se han acelerado. Entonces ya uno no tiene que hacer como se hacía hace 10 años, ir al juzgado, iniciar la demanda, pero un día antes ir al banco, pedir la apertura de la cuenta, esperar a que me dieran el papelito con el talón con la cuenta abierta, y una vez que tenía la cuenta, que vaya el cliente a hacer el depósito. Eso ya no hay que hacerlo más. De manera tal que es relativo. Es más, yo les diría, tal vez en una deuda importante, y me daría más certeza ir por la vía de la consignación judicial. Pero atención, en la consignación judicial tengo que pagar tasa de justicia, mientras que en la extrajudicial no. Entonces tengo que hacer mi análisis de conveniencia. Es verdad lo que plantea Pablo, tengo que ver en cada caso cómo me puede convenir o no. Lo cierto es que estos elementos, detalles que les comento, en algunos casos desalienta. Porque si el deudor le inicia, pero sabe que después corre el riesgo de tener que pagarle al escribano y todavía que el acreedor no me la acepte, es como que no me resuelve nada. En todo caso, igual, y vale la salvedad, aun si la peor de las situaciones se diese que el acreedor me rechaza el procedimiento y el depósito, y a mí el escribano me libera el dinero, y yo voy y la deposito judicialmente, y la consignación después va por la vía de los artículos que vimos la semana pasada, el 904 al 909, si el acreedor sigue en su postura, por ejemplo, de rechazar la consignación, y la consignación el juez considera que fue válida, ahí sí, dentro de lo que, o sea, si el juez rechaza la postura del acreedor y me hace lugar a la consignación, le va a cargar con las costas al acreedor reticente. Y dentro de esas costas también están los costos. Las costas, ¿cuáles van a ser? Los honorarios del abogado interviniente. Pero dentro de los costos, yo incorporaría los costos que tuvo el deudor cuando tuvo que hacer la consignación extrajudicial. Entonces aportaría al expediente judicial los recibos que me haya dado la escribanía de todo lo que yo le tuve que pagar en aquel momento por sus honorarios y por los gastos, por ejemplo, de envío de las cartas documento. Con lo cual, tengo todavía una alternativa para recuperar aquello que gasté cuando interpuse la consignación extrajudicial. Hasta aquí lo expliqué, me hice entender, o si tienen alguna duda, no dejen de preguntar ahora. ¿Se va entendiendo? ¿Estamos bien? Genial. Bien. Un tema importante, y con esto cerramos. ¿Qué efectos produce esta consignación? Aquí un elemento que es muy importante, pero muy importante, creo que ya lo vieron con otros colegas cuando se hablaba del pago en general, de la importancia de cómo confeccionar el recibo de pago, porque justamente es relevante para, diríamos, para la validez posterior de ese recibo, que es lo que se indique. Con la consignación también, y con la consignación extrajudicial, es muy importante también cómo queda confeccionado el recibo. ¿A qué recibo me refiero? Al recibo que va a suscribir el acreedor cuando va a la escribanía y recibe el pago. Y recibe el dinero que el escribano tenía en la escribanía. Esto lo desarrolla el 912. ¿Qué derechos tiene el acreedor que retira el depósito? Si el acreedor retira el depósito y rechaza el pago,
que era una alternativa, decir, yo, el trámite de la consignación, yo lo rechazo, porque a mi criterio yo no estoy en mora, pero me llevo el dinero, el depósito me lo llevo, ahora vemos cómo lo voy a imputar. ¿Qué es lo que puede hacer ese acreedor? Va a imputar ese pago como pago a cuenta, puede reclamar judicialmente la suma mayor o considerarlo insuficiente y exigir, en caso que haya tenido que él realizar algún tipo de gastos, o acá, si tuvo que pagar, como dice el inciso B, los honorarios y gastos del escribano, reclamarle al deudor la repetición de eso que él pagó por considerar que no estaba en mora, o ambas cosas. Ahora bien, ¿esto dónde tiene que quedar indicado? En el recibo. En el recibo tiene que decir, yo, Juan López, retiro en el día de la fecha, 8 de abril de 2021, la suma de 10.000 pesos de la escribanía tal, correspondiente a la deuda que mantiene el señor tal por la obligación tal. Dejo expresa constancia que respecto de la consignación extrajudicial intentada, el suscripto rechaza el procedimiento por entender que no se encuentra en mora. Y rechaza el pago como pago total, punto. En consecuencia, se recibe la suma, y cuanto más indicada mejor, recibe la suma de tantos pesos en concepto de, por ejemplo, pago a cuenta de mayor cantidad, haciendo reserva de reclamarle a la señora Raquel Pioletti las sumas restantes a efectos de que se cancele la obligación y, o como así también, los honorarios y gastos correspondientes al escribano Pérez, que son abonados en este momento por el suscripto. Punto. ¿Ven? Todo esto está indicado acá. ¿Para qué me sirve esto? Para después el acreedor que quiera ir por esta vía, reclamar la diferencia y reclamar lo pagado al escribano, poder hacerlo. Si esto no está planteado en el recibo, esto queda en la nada. Si esto no está en el recibo, el artículo expresamente dice, les digo, dice, en el recibo debe hacer reserva de su derecho. Caso contrario, se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Aquí un compañero preguntó recién, dice, ¿es liberatorio para el deudor si el acreedor no hace reserva? Sí, ¿por qué? Porque el artículo dice, en el recibo debe hacer reserva de su derecho. Por la negativa, podríamos decir, si el acreedor no hace esa reserva y recibe y firma el recibo sin aclaración alguna, se entiende que acepta la suma de conformidad, en cuyo caso, dice el artículo, se considera que el pago es liberatorio ¿desde qué día? No desde el día que el acreedor va a la escribanía a cobrar, sino desde el día, más para atrás, desde el día que el deudor fue a la escribanía e hizo el depósito. O sea, lo liberó desde el momento, en este caso era yo la del ejemplo, que Raquel Pioletti en la escribanía, en la fecha señalada en aquel momento en el que se iba a hacer el depósito, hago yo el depósito en la escribanía. Que, atención, puede haber pasado 1 mes o 2 meses desde esa fecha. Es importante esa salvedad. Y atención, acá hay otro dato importante. Si el acreedor, porque esto no es muy común que se dé en institutos del derecho civil, el acreedor que no acepta la consignación, pero retira el depósito y lo deja expresado en el recibo, no tiene mucho tiempo para demandar judicialmente por la diferencia. Esto no es común, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero tiene el tiempo que le da la prescripción de la acción. No los quiero complicar ahora porque este tema lo vamos a ver más adelante sobre prescripción. Que son plazos más largos, que generalmente son plazos de años, más extendidos. No. En este caso, el artículo lo que previó es un plazo pero de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Son plazos muy cortos, muy reducidos en el tiempo y que si no se utilizan en ese tiempo
me hace perder el derecho a reclamar en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí me dice el final del artículo 912. Para demandar, ¿quién? El acreedor. Para demandar, tiene un término de caducidad de 30 días, computados a partir del recibo con reserva. ¿Esto qué significa? Vuelvo para atrás y utilizo mi ejemplo. Mi acreedor que va a la escribanía recibe el dinero, pero controvierte o rechaza o desconoce la consignación y escribe todo esto que yo les dije, porque es un acreedor muy prolijo. Escribe todo esto que yo les digo en un recibo y firma ese recibo con toda esa aclaración, o sea, preservando su derecho. Tiene desde el día que cobra, como dice acá, dice desde el día que firma el recibo con esas reservas, tiene 30 días computados, es un término de caducidad, para reclamar, dice para demandar, o sea, para demandar judicialmente la diferencia. ¿Qué son esos 30 días? En general, a no estar aclarado, debieran ser 30 días hábiles, porque los días se cuentan en principio como días hábiles. Pero no tengo más tiempo, como ven es un plazo muy reducido. Y si no lo aclaré en el recibo, lo perdí. Impedimentos. ¿Cuándo no se puede plantear la consignación extrajudicial? Y con eso ya finalizo este tema y nos vamos a caso fortuito. Como tenemos, podríamos decir, 3 casos. El primer caso, cuando mi obligación no se trata de dar sumas de dinero, esto por exclusión, ¿no? Si vimos al inicio que solamente aplica a obligaciones que tienen por objeto dar sumas de dinero, efectivamente, cuando lo que no tengo es una obligación de dar sumas de dinero, no puedo ir por la vía de la consignación. Pero hay 2 casos más. Los otros 2 supuestos son cuando el acreedor, antes de que yo intente la consignación, ya interpuso, ya dispuso resolver el contrato, o sea, cuando ya el acreedor quiso poner fin al contrato, esto aplica en contratos, no en obligaciones que no sean contractuales, o cuando el acreedor demandó el cumplimiento de la obligación. O sea, si con anterioridad a mi acción, el acreedor demandó judicialmente el cumplimiento de la obligación, yo, deudora, no puedo ir por la vía de la consignación extrajudicial. ¿Sí? Tendré que hacer valer mis derechos en el proceso judicial interpuesto por el acreedor de cumplimiento, en este caso, cumplimiento de la obligación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tengo estos 2 casos en los que cuando diríamos, el que golpeó primero fue el acreedor, pegó primero, dio el primer paso, ya sea porque pidió judicialmente la resolución del contrato o porque demandó judicialmente el cumplimiento de la obligación. En esos 2 casos, obviamente me encuentro con que el acreedor no considera que está en los supuestos del 904, ni en el A, ni en el B, ni en el C. Entonces, ante esas situaciones, yo, deudora, no puedo ir por la consignación extrajudicial. Claramente y expresamente me lo impide el artículo 903. ¿Cómo estamos hasta acá? Con confianza, ¿eh? Si hay algo que no entendieron, me paran. Yo mientras tomo agua. Bueno, entonces estamos para ir a otro tema. Hacemos un saltito, pero ya con esta clase después vamos a redondear todo bien. Vamos a ir a un tema fundamental, que lo van a ver aquí, y lo van a ver también, esto es plan viejo, pero después lo van a ver a lo largo de la carrera, porque es una figura que se presenta, está, y después lo vemos al ejercer la profesión. La figura que tenemos de las que quiero explicarles hoy es del caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito?
Acá en realidad lo van a encontrar como incumplimiento inimputable, ¿sí? Más conocido, en realidad, las situaciones de incumplimiento inimputable, más conocido como caso fortuito o fuerza mayor. Pero para esto yo les tengo que hablar del incumplimiento en general. Lo que nos queda de la clase, que nos queda un ratito más, vamos a dedicarnos a hablar de esto. Ustedes ya lo saben, porque ya lo han visto con mis colegas, que en la obligación se pueden presentar dos situaciones. Y también lo hablamos cuando hablamos de efectos de las obligaciones. Las situaciones que se nos pueden presentar son aquella en la que el deudor cumple, cumplimiento que puede ser el cumplimiento espontáneo, natural, de la obligación, que es lo que el doctor Casó llamaba la muerte natural de la obligación, que es cuando el deudor paga, o puede ocurrir cuando se produce el cumplimiento, pero no es natural. A ver si alguien me ayuda, ¿qué denominaciones tiene ese cumplimiento, pero que no es natural, espontáneo, directo? ¿Qué denominaciones le ha dado la doctrina a través de los distintos autores? ¿Cómo puede darse ese incumplimiento? ¿De manera cómo? Cuando no es natural, cuando no es espontáneo. Miren que yo solamente estoy viendo a Pablo Benavides. Así que pueden decirme lo que quieran. O sea, ahora es mejor que cuando tenía clase presencial, que yo les decía, digan lo que quieran, que no tengan miedo al ridículo, que yo después me olvido quién lo dijo. Ahora es aún mejor para ustedes, está bien, es ahora mejor para ustedes porque no los veo, así que pueden hablar sin temor. Puede ser, ahí Soledad se animó, sobrevenida, bien, esto tiene que ver con los tiempos, pero, y con el accionar del deudor, yo les estoy dando pistas, digo, tengo un cumplimiento que es un cumplimiento natural, espontáneo, es el cumplimiento buscado por las partes, es aquel tipo de cumplimiento que al momento en que nació la obligación, las dos partes aspiraban a que se diese. Bueno, frente a ese cumplimiento, ¿qué otra situación tenemos? La del cumplimiento, les voy a dar una mano porque están muy... Ahí va Agustín, ahí va Agustín. Es el cumplimiento forzado. Bien, bien. Tengo que mirar el chat. Es el cumplimiento forzado, ese cumplimiento que emerge como consecuencia de de los mecanismos que tiene el acreedor para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Va directamente relacionado esto con los efectos de las obligaciones con respecto al acreedor. Bueno, esto para ver el cumplimiento. O sea, tengo un cumplimiento natural, espontáneo, directo, si quieren, y un cumplimiento forzado. Después ahí sí también podemos tener, que generalmente se da, que ese cumplimiento natural, espontáneo, generalmente si coincide con los tiempos previstos en la obligación, va a ser un cumplimiento puntual de la obligación. También podría ser que mi cumplimiento esté demorado en el tiempo y sea sobreviniente. Por eso recién cuando la compañera, me parece que me lo mencionaba, Soledad, dije, vamos a esperar un poco. Es desde otro lugar, mira, esto lo miramos desde el aspecto cronológico de cumplimiento. Pero desde el aspecto del ejercicio del vínculo, una buena alternativa es discriminar entre el cumplimiento natural y el cumplimiento forzado, el espontáneo y el forzado. Ese forzado nace como consecuencia de las acciones que el acreedor insta para lograr el cumplimiento de la obligación, que insta hacia el deudor. Ahora bien, en ambos casos, tanto si tengo el cumplimiento natural como si tengo el cumplimiento forzado, tengo cumplimiento, ¿sí? Tengo cumplimiento. Llega
el acreedor a satisfacer su interés. Se satisface, se cumple con el objeto de la obligación. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque así como hablamos de cumplimiento, sea natural o sea forzado, por contrapartida nos vamos a encontrar con la situación en la que no se cumple el objeto de la obligación, y en lo cual me encuentro ante el incumplimiento. Ahora, ese incumplimiento puede ser reprochable jurídicamente hacia el deudor, con lo cual tenemos un incumplimiento imputable al deudor, o puede ser un incumplimiento inimputable respecto del deudor. ¿Qué me va a generar una y otra circunstancia? El incumplimiento imputable es aquel que va a generar responsabilidad hacia el deudor. Esa responsabilidad del deudor es la que va a llevar a que respecto del acreedor, ¿qué tenga que hacer? Tenga que cumplir con la obligación. Si fue cumplir con la obligación, o si la tuvo que cumplir un tercero, cargar con las costas de lo que generó el cumplimiento por el tercero, que lo puede haber llevado adelante encarado el acreedor de esa manera, o abonar las indemnizaciones correspondientes por haber producido un perjuicio a raíz de ese incumplimiento que le es imputable. O sea, esta imputabilidad del incumplimiento la podemos tener por factores de atribución objetivos, o sea, factores de atribución que no dependen en absoluto de culpa o dolo del deudor, pero también por factores de atribución subjetivos, o sea, que sí se fundamentan en un reproche a la conducta del deudor, que no cumplió a raíz de su culpa o de su dolo. ¿Mm? Ahora bien, así como tenemos ese incumplimiento imputable, tanto objetiva como subjetivamente, tenemos el incumplimiento inimputable. Ese incumplimiento inimputable es aquel que, como resultado, nos encontramos ante la misma situación. O sea, el acreedor queda frustrado en el objeto de la obligación. El acreedor no recibe el objeto por el cual había nacido la obligación. O sea, no se cumple la obligación. Pero la gran diferencia entre un supuesto y el otro supuesto es que en el incumplimiento inimputable, el deudor no va a tener responsabilidad. No va a ser responsable por ese incumplimiento y por lo tanto la obligación se agota para las dos partes sin que el acreedor pueda reclamarle el cumplimiento de la obligación y sin que el acreedor pueda reclamarle daños y perjuicios por ese incumplimiento. O sea, esto por eso es que decimos que el caso fortuito, que es la madre, o como se denomina al incumplimiento inimputable, se dice que el caso fortuito es la eximente genérica de responsabilidad, o también llamada casus, porque siempre que se presente el caso fortuito, tanto en la órbita contractual como en la extracontractual, como principio general, el deudor va a ser irresponsable. ¿Esto queda claro? ¿Y por qué el deudor no va a ser responsable en cualquier órbita si se produce el caso fortuito? ¿Saben por qué? Porque lo que se rompe, y esto me encanta explicarlo en esta etapa porque es fundamental y les sirve para entender todo. Sirve para entender el incumplimiento en materia contractual, pero también en extracontractual. Exactamente, Martín. Lo que rompe el caso fortuito es a ese puente que vincula el hecho con
algunos dicen el daño, yo les puedo decir con el daño devenido del incumplimiento, y ese puente es el que yo denomino nexo de causalidad. El caso fortuito corta el nexo de causalidad. Y al quedar cortado el nexo de causalidad, no es viable reclamarle el cumplimiento al deudor, ni es viable reclamarle que pague daños y perjuicios. Porque lo que no hubo, o sea, porque acá falta, porque queda destruido, uno de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, que es la causalidad. Bien ahí por el compañero que estaba atento, por Martín. Esto es fundamental. Si tenemos esto en claro, después, caso fortuito lo llevamos muy bien. ¿Dónde está regulado el caso fortuito? Nosotros lo tenemos regulado en el artículo 1730. ¿Por qué? Porque la estructura del código, cuando habla de la función resarcitoria, ahí plantea diversas temáticas que hacen a la función resarcitoria. En las primeras vamos a encontrar a la antijuridicidad y a los factores y a las causales de justificación de la antijuridicidad. Después vamos a tener a los factores de atribución. Después se nos va a tratar el tema de la relación causal, que es este presupuesto que les menciono. Y después me voy, y no es casualidad que esté aquí, que esté a continuación de la descripción de la relación causal. En el 1730 está el caso fortuito, que en el mismo título dice caso fortuito, fuerza mayor. Hago una salvedad. Para nuestro código, ya para el código de Vélez, se los tomaba como sinónimos al caso fortuito y a la fuerza mayor. Y así continuó y sigue nuestro Código Civil y Comercial. Así que no se compliquen con si son sinónimos o no son sinónimos. Para nuestra codificación civil se los toma como sinónimos. Sí es verdad que para doctrinas ya bastante antiguas se distinguía entre caso fortuito y fuerza mayor. Algunos entendían que caso fortuito era aquellos devenidos del accionar del hombre, y fuerza mayor provenían de la naturaleza, distintas acepciones, pero que en líneas generales en nuestro derecho han sido tomados como sinónimos. Esta discusión se había dado en el Código de Vélez. ¿Por qué? Porque Vélez tenía artículos en su código donde en el mismo artículo mencionaba las dos terminologías, en otros hablaba solo del caso fortuito y en otros de fuerza mayor, pero la doctrina seguía entendiendo que eran sinónimos. Y así los vamos a seguir tratando ahora. ¿Cómo los define 1730? Básicamente es una definición que son esas definiciones que se elaboran en función de las características del instituto. Y es por eso que dice, se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Esto porque como excepción después vamos a ver que hay algunos supuestos en los que cuando uno expresamente se comprometió a responder, aún en el supuesto de que se produzca después un caso fortuito, sería un supuesto de excepción. Y lo dice el código expresamente, dice, este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Ahora bien, tengo concretamente dos características fundamentales. Primero tengo que tener un hecho. El hecho tiene que ser posterior al nacimiento de la obligación, ¿sí? Pero ese hecho posterior al nacimiento de la obligación tiene que tener una o las dos características. En primer lugar, tiene que ser un hecho extraordinario,
no puede ser un hecho que entre dentro de la media cotidiana de las personas, tiene que ser un hecho que tenga una nota de extraordinario, y ese hecho extraordinario posterior al nacimiento de la obligación tiene que ser imprevisible e inevitable. O me puedo encontrar con que tengo un hecho imprevisible que no lo pude evitar, o que, como bien explica el doctor López Mesa, en un trabajo que está cargado en la plataforma, así que si ustedes quieren estudiar este tema, tienen una muy buena publicación de un artículo muy completo del doctor López Mesa, donde está todo y hace esta distinción. Está en la plataforma, no tienen que buscarlo en ningún lado. Puedo tener un hecho que resulte que lo pude prever, pero que lo que no pude fue evitarlo porque me resultó irresistible. Esto se puede dar, ¿saben dónde? Cuando el hecho se corresponde, por ejemplo, con situaciones meteorológicas. Por ejemplo, se puede conocer, ya cada vez hay más tecnología al respecto, que va a haber una lluvia. Es más, se puede prever que van a caer tantos milímetros, pero después la naturaleza nos cambia las reglas y en vez de ser 50 milímetros son 200 milímetros. O sea, preví la posibilidad de la tormenta, pero no la pude resistir, fue irresistible. Pero también puede darse que el hecho sea imprevisible, y por ende irresistible o inevitable. Podríamos, tal vez, si bien este tema es materia actual de análisis por la doctrina, podríamos considerar que la aparición del COVID-19 y la pandemia que esto ha generado es un hecho imprevisible. Ustedes me pueden decir, sí, pero ahora se me fue el nombre. Se me fue recién. El inventor y dueño de Microsoft ya sabía que iba a haber una pandemia. Bien, perfecto. Pero atención, ahí estamos hablando, Bill Gates, ahora Bill Gates ya estaba hablando de que se iba a producir una pandemia en estos 5 años y que podía provenir por determinadas circunstancias, tal vez iba a suscitar o nacer en Medio Oriente. Bueno, pero aquí tengo un buen ejemplo. Esa imprevisibilidad no puede analizarse solo en función de las características de una persona puntualmente que puede contar con un acceso a un caudal de información que no cuenta la mayoría de las personas, sino de una información muy específica, muy desarrollada e incluso privilegiada y tal vez confidencial, que no contamos todos nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que la enfermedad del sarampión, por darles un ejemplo, o la gripe, una gripe común, es una enfermedad que todos nosotros ya sabemos y conocemos, y conocíamos a inicio del 2020, de que son enfermedades instaladas, que se presentan y que existen vacunas a tal efecto, y lo único que tenemos que hacer como personas, diríamos, cuidadosas de la salud propia y la de terceros es cuidarnos, vacunarnos, para transitar ese tipo de enfermedades. Ahora, respecto del COVID, nadie sabía ni tenía la más remota idea de que esto podía llegar a presentarse. Razón por la cual, en términos medios, que son los términos que se juzgan para este supuesto, podríamos decir que la aparición de esta enfermedad y su consecuente extensión para llegar al grado de pandemia sí fue un hecho imprevisible. A eso le podemos sumar que sea un hecho inevitable e irresistible durante el 2020. Esto tiene consecuencias jurídicas por muchísimas razones. Hay muchísimos contratos que han quedado interrumpidos a partir de la aparición del COVID.
de turismo, de hotelería, aeronáuticos, muchísimos. Y hay todo un estudio en materia, un análisis de la doctrina en torno de si estos supuestos entran respecto de la posibilidad de la figura del caso fortuito. Bueno, estoy avanzando mucho, pero les doy estos ejemplos muy actuales para que vean que es un tema muy actual. Vuelvo sobre los elementos. Es un hecho, tiene que darse un hecho extraordinario e imprevisible. Y si no es imprevisible, que sea irresistible, que produzca la ruptura del nexo causal y por ende no le permita al deudor cumplir con la obligación. Aquí, que este hecho sea extraordinario, y vamos a tener distintos tipos de hechos que devienen hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Es una de las grandes clasificaciones. Hechos de la naturaleza generalmente se producen o tienen que ver con fenómenos meteorológicos o climáticos. Sequías, inundaciones, tormentas que producen daños, ciclones, huracanes, etc. Ahora, esto se conjuga con el conocimiento o la repetición que puede haberse dado ese tipo de fenómenos en un determinado ambiente geográfico. No es lo mismo evaluar si una inundación fue caso fortuito o no en una zona que constantemente se inunda. Y no es lo mismo evaluar si un terremoto es un caso fortuito en una zona que es sísmica, naturalmente, que en una zona que nunca presenta un movimiento sísmico porque no tiene una falla geológica, por ejemplo. En el segundo caso, por ejemplo, si tuviésemos, Dios no lo permita, un terremoto en Mar del Plata de una extrema gravedad, sin duda podríamos interpretar que estamos ante un caso fortuito por un evento de la naturaleza. Sin embargo, como acá dice Martín, en Mendoza es común, en San Juan es común, en Chile es absolutamente común. Entonces, ¿qué ocurre? En Chile hay protocolos de actuación, en Mendoza también. En Mendoza y en Chile hay construcciones que ya por legislativamente, legalmente, se construyen de manera antisísmica. ¿Y esto por qué? Porque no es un evento fortuito, porque hace a la propia geografía del lugar que se pueda producir este tipo de situaciones. Entonces, ahí no estamos ante un terremoto en ese lugar, no es un hecho que tenga la característica de extraordinario, porque no lo es, no se sale del ordinario y no es imprevisible. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero no sé, en Mendoza se produjo un fenómeno sísmico en lo más alto de la escala, cuando esto no se había producido en décadas. Y aquí podría considerarse que tal vez ese evento puntual que se salió de la escala es extraordinario y por ende imprevisible. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Con esto lo que les quiero decir que en la caracterización de lo extraordinario y de lo imprevisible va a depender, no es estática, sino que es dinámica. Va a depender de cada caso concreto en un contexto determinado y en un momento histórico determinado. Les doy otro ejemplo interesantísimo. ¿En qué año se produjo la caída de las Torres Gemelas? ¿2000 cuánto? Alguien que me ayude, porque a veces mi memoria me falla. 2001. Hasta ese momento, gracias, hasta ese momento, ninguna compañía de seguros ponía en sus cláusulas como exclusión de la cobertura el atentado o actos de terrorismo respecto de edificios de propiedad horizontal o de altura. ¿Por qué? Porque era lo que no estaba en la mente de nadie prever que se iba a producir. Sin embargo, después de ese evento, las compañías dejaron de considerarlo un evento, o sea, de no considerarlo como evento no asegurable, y empezaron
a poner como exclusión de la cobertura, o sea, no iban a cubrir en el caso de que se presente esa circunstancia. ¿Ven cómo esto es absolutamente dinámico? ¿Y esto por qué? Porque ahora podríamos decir, y sí, hoy no sería extraordinario que se produzca un atentado de esas características porque ya ocurrió. Antes de eso era absolutamente inimaginable. Después tenemos los hechos del hombre, el seguro contra granizo. El seguro contra granizo depende del lugar, pero en general a las compañías hay que mirar la letra chica de las pólizas porque el granizo puede ser un evento extraordinario o no. En una zona donde pueda haber en varios momentos del año una tormenta con granizo, yo puedo pedir, pago un plus de la póliza, pago un poquito más, pero que me aseguren contra granizo. Ven que es interesante. Ahora, además de estos eventos, que son, algunos son del hombre, como un acto del terrorismo, pero los hechos de la naturaleza, después tenemos aquellos que se llaman hechos del hombre, que en realidad tienen que ver con actos o el accionar del Estado cuando obra como autoridad estatal. Estos vienen de la época del derecho francés, cuando, por ejemplo, podía ocurrir que el príncipe, que era en ese momento la autoridad, llevase adelante una disposición por la cual cambiaba el estado de situación de un determinado, por ejemplo, de la comercialización de un producto o de un determinado establecimiento. Entonces, a partir de ese momento se habló de actos o actos del príncipe, aquellas decisiones de la autoridad o de la administración que cambiaban el cuadro de situación hasta el dictado de esa disposición o acto administrativo, y por ende, si, por ejemplo, yo tenía pactado entregar una determinada mercadería y llevarla de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Córdoba. Y por una determinada resolución administrativa, y por razones por ejemplo, de salubridad, se dispone que durante 10 días quedará interrumpido el tránsito de ese tipo de mercaderías en las rutas provinciales. Entonces yo no ha sido por una cuestión reprochable a mí no poder llevar la mercadería, pero ha sido en virtud de ¿qué? De un acto de la administración, siempre tiene que ser posterior al nacimiento de la obligación o del contrato, por eso tiene que ser sobreviniente, ¿sí? Que me impida cumplir con la obligación. O por ejemplo, no sé, si tuviese una determinada actividad y por una cuestión no imputable, obviamente al deudor, se clausura. Tiene que ser no imputable al deudor. Se produce una clausura de la actividad. Aquí se me ocurren ejemplos que pueden llegar a darse en el futuro, aquellos que tengan que ver con consecuencias derivadas de las medidas que tienen que tomarse o que el Estado está tomando a raíz de la pandemia, que limitan o restringen o reducen los horarios de ciertas actividades. Entonces sigo siempre con los elementos: hecho extraordinario o imprevisible que produce el incumplimiento de la obligación. Nuestro hecho puede ser, como les digo, extraordinario e imprevisible, y puede ser irresistible, o puede ser previsible, pero por su magnitud no se puede resistir. Se sale de escala de manera tal que no me es posible resistir, y entonces incumple. Ahora bien, en el programa ustedes van a encontrar una figura que dice la teoría de Exner. ¿Quién era Exner? Exner era un autor, si mal no recuerdo, creo que era alemán, si mal no recuerdo, que él sí hacía una diferenciación entre caso fortuito y fuerza mayor. Exner, para él no era lo mismo. Para él, la única que liberaba de responsabilidad era la fuerza mayor, mientras que el caso fortuito no era liberador de responsabilidad. ¿Qué decía Exner? Para Exner era fundamental entender que
La fuerza mayor, que para él liberaba, se caracterizaba porque se tenía que producir un hecho extraordinario, imprevisible o irresistible. Hasta ahí tenemos los mismos requisitos que planteamos nosotros, pero con una salvedad. El hecho tenía que surgir de un ámbito exterior a la zona de influencia del deudor. El hecho no podía provenir de la intervención o de la zona de influencia del deudor. ¿Qué ejemplo daba él? Él decía, si el deudor es el dueño de una fábrica y en virtud de esa fábrica se realiza la actividad y en esa fábrica se produce una explosión porque explota la caldera que formaba parte del establecimiento y debía ser mantenida por el deudor, Exner decía, este hecho no es liberatorio de responsabilidad. ¿Por qué? Dicen, porque en realidad el mantenimiento de las condiciones de la caldera siempre queda a cargo de la diligencia y de la órbita de actuación del deudor. En cambio, él hacía la diferencia. Si la caldera estaba en perfectas condiciones, imagínense que esta es una construcción que data de 1800, por eso el ejemplo. Si la caldera estaba en correctas condiciones pero, decía, un fenómeno meteorológico, por ejemplo, con un rayo, impacta en el lugar, produce el incendio y también daña la caldera o la máquina, dice, esto sí es fuerza mayor. Porque esto no lo pudo prever y no lo pudo evitar el deudor porque era algo ajeno a su órbita de actuación. Por eso él decía, el primero es caso fortuito, pero el segundo es fuerza mayor, y el único que libera es la fuerza mayor. Esta figura, que los otros requisitos son semejantes, además se le aclaraba, la nota de extraordinario tiene que ser una nota que aplique a todas las personas, o sea, no puede ser juzgado solamente respecto del deudor y del acreedor, tiene que ser una situación objetivamente extraordinaria para todos. ¿Por qué esta figura la comentamos? Esta figura, a pesar de que no es la que recepta el Código Civil, porque como vieron acá en el 1730, claramente dice el Código, son sinónimos, esta figura la comentamos igual porque sí se tomó, sí fue su idea adoptada por nuestro derecho laboral. En aquellas antiguas legislaciones en materia de accidentes de trabajo, donde se hacía una discriminación entre si el accidente se había producido dentro del establecimiento o fuera del establecimiento del empleador. Esta idea, y también es como que se traslada, pero ya más evolucionada, con la normativa actual, que ya no habla de accidente de trabajo, sino de riesgos del trabajo. ¿Preguntas hasta acá o comentarios que quieran hacer? Doctora, le hago una pregunta para evitarme un abogado. Yo tengo un contrato de alquiler y nos suspendieron a todos y nos pagan el 52% de bolsillo. ¿Yo puedo decir que es un caso fortuito, que no puedo pagar ese monto de alquiler o es ajeno a la otra parte? No estoy diciendo que lo voy a hacer, estoy diciendo si podría. Me parece que en materia de alquileres, en este momento hay normativa expresa al respecto. Me parece, si mal no recuerdo, a partir de la pandemia. Por lo tanto, en virtud de la situación particular que se ha dado, más que con la pandemia, con la cuarentena decidida en función de la pandemia. Por lo tanto, acá, ¿qué ocurre? Y después este es un supuesto en el cual, cuando tengo una legislación especial, que sería el 1733, inciso B,
Dice, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. B, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito por imposibilidad de cumplimiento. Pero igual es un tema muy específico que sí hay una norma en relación al tema alquileres. Habría que verla para conjugarla respecto de si hay caso fortuito o no. Yo interpreto en este supuesto que no lo habría. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sí tengo que ver cómo aplico esa norma y ver si la puedo llegar a cumplir o no. Tal vez, más que jugar con la figura del caso fortuito, podría, y ahí hay que verlo, la otra figura, la prima hermana, que es la teoría de la imprevisión. Así que téngalo ahí tildado para teoría de la imprevisión. A ver. Preguntas respecto del tema. No me saquen de tema, Agustina. Preguntas del tema. Bien, ahí vamos. Luciano, acá pregunta para que lo veamos todos. Si tengo una obligación para entregar 50 toneladas de papa y se destruye por granizo, ¿es caso fortuito? Usemos este ejemplo que me parece re lindo. Gracias, Luciano. Tengo una obligación preexistente, obviamente, por la cual tengo que entregar 50 toneladas de papa. Atención, vamos a ponerle ciertos condimentos. En una zona, no sé, de Balcarce hacia dónde, ¿a dónde te gustaría que llegue? ¿De dónde tendrían que ir las toneladas de papa, Luciano? ¿De dónde hacia dónde? Así interactuamos. ¿De dónde hacia dónde? ¿Desde Balcarce salen o de Balcarce, de dónde las sacamos las papas? ¿De dónde las cosechamos? En Balcarce, en el mismo Balcarce. Bueno, usemos ese ejemplo. Y no, yo pensé en Balcarce, Pablo. Vamos a dejar a Luciano que nos dé el ejemplo. Porque como Balcarce es productora de papa, si la hacemos salir de Santiago del Estero es como... Pero bueno, usemos como lo propone Luciano, de Balcarce a Balcarce. Bien. Aquí podríamos encontrarnos con esta situación. ¿Por qué? Ah, la empresa famosa que la procesa. Ok. Imaginemos que se produce. Acá vamos a usar este ejemplo para todo lo que nos queda antes de que termine la clase. Se cosecha la papa, la cosecha se tiene que entregar, se prepara, se va a entregar dentro de 2 días. O al otro día. O el día antes de cosecharla se produce, o al cosecharla se produce la tormenta con granizo. ¿Vieron cómo venía la nube hoy? Pero imaginemos que tiene granizo y daña la cosecha. Aquí tendríamos que analizar, ¿es una zona donde habitualmente se produce este fenómeno climático? Si la respuesta es no, efectivamente, y nos encontramos, si la respuesta es no, y es concretamente no, y contundentemente no, nos encontramos con un incumplimiento del señor Pérez, el chacarero, que tiene su chacra con cultivo de papa, obviamente inimputable, que no quiso llegar a esto, y que no lo pudo prever ni evitar. ¿Por qué hago la salvedad? Porque es importante determinar si en esa zona geográfica con habitualidad se produce este fenómeno. Si no se produce con habitualidad, ahí nos encontramos con el primer requisito, que sea extraordinario. En segundo lugar, también es importante que se produzca, que sea posterior al nacimiento de la obligación, desde ya tiene que ser sobreviniente. En tercer lugar, tiene que ser de entidad tal como para que impida cumplir con la obligación. En este caso, que las papas estén en condiciones de ser entregadas, para que sirvan al objeto. Y además, algo importantísimo es que el deudor de la entrega de las papas no tiene que haber estado previamente en mora. O sea, al momento de entregarlas,
tenía que estar en tiempo y forma de cumplimiento. ¿Y esto por qué? Porque si el deudor estaba en mora al momento que se produce el evento extraordinario, la granizada, ahí lo que le puede invocar el acreedor es que el caso fortuito le es inoponible. ¿Se entiende? ¿Y cómo esto lo puede sortear? Sola y únicamente acreditando, primero, que no estaba en mora. La mora inhibe a la utilización del caso fortuito, salvo que el deudor pueda demostrar que la mora no era relevante. ¿Qué significa esto? El chacarero lo que tendría, exactamente, gracias Pablo, el chacarero lo que tiene que demostrar es que aún habiendo llevado las papas cosechadas en la fecha, en esa fecha se había producido también la granizada, o sea, por ejemplo, el día anterior. O sea, ¿esto qué queremos decir? Que la granizada, de todas maneras, habría dañado la cosecha de papas. ¿Qué hago con este ejemplo que me resultó muy interesante y útil de Luciano? Ir incorporando todas las figuras jurídicas que tienen que ver con el caso fortuito y que están en los artículos. Yo creo que en cualquier momento me quedo sin tiempo, por eso, pregunto si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a seguir un poquito más la clase que viene sobre caso fortuito, porque lo vamos a cerrar con esta. ¿Tiene que cumplir igual? No. Si hay caso fortuito, Martín, el caso fortuito libera de responsabilidad. ¿Qué significa que libera de responsabilidad? Que da finalización. Y acá nos encontramos con la figura de 1732. Se produce la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento. Dice, el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta, no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Por lo tanto, justamente como rompe el nexo de causalidad, no se cumple la obligación, pero a pesar de no cumplirse la obligación, nuestro deudor no tiene que responder ni por la entrega del equivalente, ni por el cumplimiento, como usted dice, ni por el cumplimiento igual de la obligación, ni por el pago de daños sin perjuicios, porque justamente lo que se rompe es ese nexo que vincula al hecho con el daño, podríamos llamar de alguna manera, que se daría con la frustración del cumplimiento de la obligación. Es muy lindo este tema, a mí me interesa mucho porque en realidad tiene muchas repercusiones prácticas. Hay material en la plataforma de este tema, lo chequeé ayer, así que material hay. Al que le interese, está el trabajo del doctor López Mesa, publicado en La Ley, que está subido a la plataforma. Busquen en la parte de caso fortuito, son 6 páginas, no es tanto, no nos mata a nadie. Y también hay una clase muy sencilla, de creo que 3, 4 páginas, subidas por la cátedra, que no sé si están en este campus, pero si no están en el otro, y si no se los aportamos. Este segundo es muy sencillo, el otro es más elaborado porque es el doctor López Mesa, pero está todo, así que si ven cualquiera de los 2 trabajos, van a tener el material completo. A mí me toca darles, si Dios quiere, el próximo jueves. El próximo jueves vamos a ver obligaciones de dar cosas ciertas. Vamos a hacer un redondeo, a mí me gusta, los primeros 10, 15 minutos vamos a redondear con los conceptos de esta clase, ¿sí? Y si tienen dudas y preguntas, que nos quedan unos puntitos más de este tema para dejarlo agotado, lo vemos juntos al inicio de la clase. Anótenselo y participen, pregúntenme por el chat y así los podemos desarrollar. ¿Algún comentario? ¿Alguna preguntita? Ah, alguien me preguntó, un momento, perdón, que les dije del tema antes del ejemplo. ¿Ya se sabe qué unidades van a entrar en el parcial? Yo, francamente,
En este momento no lo sé, no tengo el programa, lo tengo en la máquina. Pero ese tema, lo que siempre les sugiero, les recomiendo preguntar, es con mi compañera, la adjunta de la cátedra, la doctora Fernández Puentes, que es quien le puede decir hasta dónde, cómo, todas las cuestiones, digamos, que tienen que ver con evaluación, alcances y efectos, ¿sí? Hoy no lo tengo, no le he preguntado tampoco a ella. Cerramos acá entonces, no habiendo más comentarios, cerramos la sesión. Bueno, les mando un saludo a todos, cuídense mucho, por favor. Este es tiempo donde nos tenemos que cuidar todos y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.